el momento de hablar de salud aquí en Portadas junto a la doctora Samar Yorde, que una vez más nos dirá cómo lograr una vida saludable. Doctora, bienvenida nuevamente a su casa Portada. Este espacio vamos a dedicarlo a dar respuesta a un interrogante que es la preocupación de muchos, y es que la gente se pregunta cuánto debo pesar, es decir, cuál debe ser el peso ideal de cada quien. ¿Cómo podemos medirlo? Ok, súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es pesarnos. Ajá. Y lo ideal es hacerlo a primera hora de la mañana, sin ropa y antes de desayunar. Ese es el peso correcto, el ideal. Ese es el peso correcto. Ajá. El ideal lo vamos a calcular aquí. Exacto. Ese es tu peso real, es la palabra. Ahora, para conocer tu estatura tenemos que usar un tallímetro. Ven, por supuesto. Ven, quítate un momentito los ver. zapatos, por favor, para mostrarle a la gente cómo se mide ¿Cuál es la manera correcta? Tenemos que usar un tallímetro. Hay algunos de pared y otros que vienen con estas balanzas, ¿verdad? Donde la persona se tiene que colocar de espaldas, tiene que hacerlo alguien adicional. Tú misma no puedes conocer tu estatura porque tienes que estar de espaldas. Exacto. Y esa persona, ¿verdad? Ajusta el tallímetro. Debes estar mirando de frente, relajada. Me siento con en los brazos Venezuela. a los lados, exacto. Yo soy Osmel midiéndote. A ver, y entonces yo te voy a decir que mides 1,72. No te bajes porque vamos a aprovechar para pesarte. Lo ideal es pesar sin ropa. No le podemos quitar la ropa en el programa, pero pesa 59 kilos. Entonces mides 1,72 y pesas 59 kilos. Pero lo más importante, más que ese número de cuánto pesas y cuánto mides, es de qué se compone tu peso, Mariel. Porque fíjate, cuando yo te pesé, pesé todo en tu cuerpo. Pesé tu pelo, tus huesos, tus órganos, tus músculos, todo lo que hay en ti. Entonces es muy importante que la gente entienda que tenemos en el cuerpo grasa, tenemos músculo, tenemos órganos como riñones, hígado, páncreas, corazón, pulmones y tenemos hueso. Fíjate que los huesos y los órganos no cambian de volumen, de tamaño. O sea, tú no pierdes órganos ni pierdes huesos a menos que ni Dios lo quiera pierdas una pierna. Crecemos completo. Exactamente, pero la grasa, la masa muscular y el agua, que olvidé mencionar, sí cambian. Eso es lo que podemos reducir o aumentar en algún momento de la vida. Entonces la gente se obsesiona porque se quiere pesar cada 5 minutos y se pesan en la mañana y se pesan en la noche y se pesan todos los días. Y resulta que si tú fuiste a comer comida japonesa en la noche, que tiene mucha sal, y te pesas en la mañana siguiente, puedes tener 2 kilos más porque retuviste agua. Dios. Claro, si te va a venir la menstruación, también retienes agua, pero no es que engordaste, porque para engordar hay que hablar de grasa. Esa es la excusa de muchas mises. Claro. Es que tengo la menstruación, por eso es que tengo 2 kilos más. Claro, y personas que se someten a dietas hiperproteicas sin carbohidratos durante mucho tiempo pierden peso, pero lo que están perdiendo es músculo y agua. Que es lo que siempre debemos conservar, el músculo. Claro, el músculo hay que conservarlo y aumentarlo. El agua tiene que estar en un nivel normal, que es el 50-60% del total de tu peso. Es decir, que si tú pesas 60 kilos, por lo menos debes tener 30 kilos de agua. Es el 50% en una mujer y el 55-60% en el hombre. Esto es lo que hay que adelgazar. Eso hay que eliminarlo. Esto es lo que hay que atacar. Pero no hay que eliminarla por completo, porque es necesario tener un poco de grasa. Las mujeres tienen que tener entre 18 y 25% de grasa, 18 a 30% de grasa, perdón, y los hombres entre 15 y 25% de grasa, porque la grasa es muy necesaria, tiene sus funciones en el cuerpo bien establecidas. Y si las mujeres pierden mucha grasa, dejan de menstruar, el pelo se les cae, se les quiebra, las uñas también, entonces no es saludable tener tan bajo porcentaje de grasa. 18%, 15, 18% en adelante está bien, pero no pasar de 30% en el caso de la mujer. Perfecto. Con respecto al peso y a mi estatura, ¿cuál es la fórmula que podemos aplicar para saber si estoy entre los índices normales? Ok, es la fórmula del índice de masa corporal, pero antes quiero explicarte algo. Ok. Fíjate que cuando tú pierdes 1 kilo de grasa, realmente pierdes mucho volumen, porque la grasa ocupa mucho volumen, mucho más que el músculo. Fíjate, vamos a pesar este kilo de músculo. A ver. Esto es un lomito que simula el músculo y vamos a pesarlo y pesa 1 kilo, ¿ok? Si yo tomo la grasa, que si se dan cuenta ocupa mucho más volumen, fíjate, que tiene más tamaño, ¿te fijas? Por supuesto. Que es casi el doble. Vamos a pesarla. El mismo kilo.
pesa igual. Pesa igual. Entonces, cuando tú pierdes 1 kilo de grasa, pierdes mucho volumen, porque la grasa es como el anime. Ocupa mucho espacio y pesa poco, ¿ok? En cambio, cuando tú pierdes masa muscular o ganas masa muscular, tu volumen no aumenta Claro, tanto. porque en el caso de combate la mujer. grasa también. Exacto, al momento de crecer, no el aumenta músculo. tanto el volumen. Entonces, lo más importante, más que pesarse, es tomarse las medidas. Comprarse una cinta métrica y si tú ves que estás perdiendo medidas, significa que estás perdiendo grasa. Exacto. Ese es el mensaje. Si tú pierdes medidas, pierdes grasa. Exacto. Y No en se eso dejen, es que te tienes que enfocar. no se dejen llevar por el peso como tal. Dejen la obsesión. La balanza simplemente es un parámetro para clasificarte según el índice de masa corporal que me estabas preguntando ahorita y que voy a explicar. Pero realmente, mucho más que el peso, lo importante es cuánto porcentaje de grasa tienes. Y hay muchas maneras de medirlo. Bioimpedancia, plicometría. Un profesional de la salud, un médico, un nutricionista te puede decir realmente cuál es tu porcentaje de grasa. Yo lo calculo en la consulta para mis pacientes. Aquí no te lo puedo calcular porque necesito equipos especiales. Pero el mensaje que quiero dejar es que, repito, tenemos que perder grasa a la hora de perder peso. No tenemos que perder agua ni tenemos que perder masa muscular. Es imposible perder órganos o huesos. No. ¿Ok? Ese Ojalá es el mensaje no. que quiero que todo el mundo se lleve. Ahora, ¿cómo calculamos el índice de masa corporal? Ok. Fíjate, Osmariel. Esto es muy sencillo. Es una medida de volumen que simplemente te clasifica como una persona de peso normal, sobrepeso, obesidad o de bajo peso. Y viene de dividir tu peso entre tu estatura al cuadrado. Ya calculamos tu peso, ya calculamos tu estatura. Cuando yo coloco ¿cuánto pesaste? 59, pero me puedes Sí. quitar 2. No seas tramposa. Bueno, te puedo quitar porque tienes ropa. Vamos bueno. a suponer que pesas 59, ¿verdad? Ok. Y tu estatura es 1.72. Exacto. Cuando yo quiero sacar la estatura al cuadrado, lo que hago es multiplicar 1.72 por 1.72. Eso es estatura al cuadrado. Entonces, aquí hago la fórmula, ¿ok? Fíjense, yo divido 59 entre 1.72 por 1.72. Si me dan un segundo, saco aquí el cálculo. Exacto. Para tener el resultado y así poder... Claro, esto te va a clasificar y yo te voy a Decirme. decir si estás en peso normal Exacto. o estás desnutrida o estás obesa. Ok. Que todos sabemos que no eres obesa. ¿Ok? Fíjate, si yo divido, saco la fórmula 59 entre 2.95, que viene de multiplicar 1.72 por 1.72, me da 20. Osmariel tiene un índice de masa corporal de 20. Osmariel es perfecta. Ay, gracias, doctora. Me lo han dicho varias Osmariel- personas. Osmariel es perfecta, tiene un índice de masa corporal de 20, porque entre 20 y 25 es peso normal. Menos de 18.5 es bajo peso. Si tú hubieses arrojado 18,5 o menos, yo te hubiese dicho, estás desnutrida, tienes que comer Deme más. comida, por favor. Exacto. Entre 25 y 30 es sobrepeso, Ajá. pero no eres obesa. Ahora, más de 30 ya eres obesa y ya es más grave, ¿ok? Porque a mayor número de índice de masa corporal, mayor riesgo tienes de enfermar o morir por cualquier causa, pero tú estás perfecta. Yo estoy perfecta, doctora. Hoy estamos aprendiendo todo lo referente a nuestro peso y en esta parte del programa vamos a ver realmente cómo es que podemos determinar nuestro peso ideal, doctora. ¿Qué pasos debemos seguir? Bueno, lo primero que tengo que informarles es que para tener el peso ideal, lo más recomendable es visitar a un profesional de la salud. Esa persona, llámese médico o nutricionista, es la persona ideal para calcular cuánto debes pesar en base a muchísimas condiciones, como tu masa muscular, te va a hacer un estudio de bioimpedancia para determinar tu estructura de peso, además cuánta actividad física realizas, si eres sedentario, si eres un atleta de alta competencia, en fin. Hay diversidad de factores que influyen en esa decisión. El peso ideal no lo decides tú, el peso ideal lo decide un especialista. No se trata de que todo el mundo deba ser una supermodelo, sobre todo las chicas, que muchas están obsesionadas con pesar nada. Se No, enferman. se Ese es el enferman. problema. Tú tienes que tener un rango de peso donde tengas menos riesgo de enfermar o de morir por cualquier causa. Esa es la definición de peso ideal. El peso donde tienes menos riesgo de enfermar, donde te ves muy bien en el espejo y donde realmente te vas a sentir a gusto contigo misma. Estás sana, te ves bien Exactamente. y tienes un peso ideal. Y tienes un peso Exacto. saludable. Saludable. Saludable es la palabra.
Ahora, mi recomendación para todas esas personas que nos están viendo es que boten la balanza y paren de sufrir. Porque hay personas, me llegan en mi consulta, Osmariel, llorando que aumentaron 2 kilos, entonces se emocionan porque perdieron 2 al otro Sí, día. es que se vuelve como una obsesión, doctora. Total, una obsesión. Hay gente que se pesa todos los días y hay gente que se pesa en la mañana y en la noche. Y por supuesto que en la noche vamos a pesar más porque tomamos agua, consumimos comida, comimos sodio Claro. y los cambios hormonales cuando tenemos la menstruación. Pare de sufrir y deshágase de la balanza. Vamos a comprarnos una cinta métrica. Una cinta métrica es mucho más económica. Esa no miente. Y no miente. Y vamos a tomar medidas corporales. Primero podemos tomar medidas de cuello, de pecho, de cintura, de cadera y de muslo. Y llevar una hoja de registro como esta. Fíjate, Esto lo ¿ves? podemos hacer en casa. En casa, una una hoja hoja Excel, blanca. papel y lápiz, como quieran. Y ustedes registran su peso, pueden ponerlo, pero registran sus medidas de inicio y cada 15 días van anotando cómo van perdiendo medidas. Lo más importante es perder medidas, que ese pantalón te queda grande y lo tengas que desechar y comprarte una talla menos. Porque si tú pierdes medidas, la traducción es que estás perdiendo Exacto, grasa, que es lo más Grasa. importante, que es lo que tiene más volumen en el cuerpo, la grasa. Exactamente. Y no importa que peses lo mismo si tienes 3 tallas menos de pantalón. Exacto. Porque hay personas que están entrenando con pesas y no bajan de peso porque están generando masa muscular. Pero cuando entrenas con peso pierdes mucha talla, Sí. pierdes muchas medidas porque estás perdiendo grasa. Entonces esa es la invitación que les hago a todos. Ahora, la medida más importante de todo el cuerpo es la de la cintura, porque está relacionada con el riesgo de morir o enfermar del Sí. corazón. Y la medida de la cintura es muy fácil de calcular. Se calcula, y te uso como modelo, entre el reborde de la última costilla y la cresta ilíaca, que es el huesito de la cadera. En ese punto medio, nosotros pasamos la cinta métrica, en el caso de Osmariel, aquí, ¿ves? Y tomamos la medida de la cintura, 64 con Pero ropa. con vestido. Con vestido También lo drapeado. más recomendable es sin ropa. Sin ropa es lo ideal. Exacto. Y bueno, esa medida de la cintura está totalmente, directamente relacionada con la grasa intracardíaca. Señores y señoras, hombres tienen que tener la cintura en menos de 94. Ajá. Mujeres en menos de 80 centímetros. Así que a lo que termine este programa, se van a comprar una cinta métrica todos y se van a medir la cintura y el objetivo es menos de 80 mujeres, menos de 94 Podemos hombres. prevenir un infarto con esto. Totalmente. Claro, totalmente. está totalmente relacionado. Ok, doctora, para llevar una vida saludable a veces nos provoca comer postres, pasarnos de la dieta. ¿Cómo podemos lograr comer un postre sin hacernos tanto daño? Ok, me encanta esa pregunta porque nosotros siempre recomendamos que el 90% del tiempo comamos en forma saludable. Hay un 10% donde te puedes comer un pequeñito, Una vez a la semana un brownie. no hace daño. Exacto, una vez a la semana, 6 días bien, un día no muy bien, Exacto. no va a hacer daño. Por un brownie, por una torta, por un pequeño, por un trozo de pizza que te comas, no vas a aumentar. Es que el cuerpo es tan perfecto que cuando tú tienes una vida sana o llevas una dieta balanceada, cuando tú comes algo que no debes de comer, el cuerpo como que lo rechaza. Totalmente. cae mal. No, exacto. Y además que al otro día, si vuelves a comer bien, estás compensando esas calorías de exceso que comiste en el día anterior. Pero hay personas que son muy dulceras Yo. y todo el tiempo quieren estar Me teniendo encantan postres. las tortas. Exacto. Entonces yo traje una receta que a mí me encanta, que es la torta de naranja. La realizo mucho en mi casa, la ofrezco a mis invitados y es muy rica. Fíjate cómo se prepara. Ok. Se prepara con mantequilla de almendras o de maní, preferiblemente de almendras. La mantequilla de almendras es muy fácil de hacer, simplemente horneas 15 minutos, las almendras preferiblemente sin cáscara. Cuando las sacas del horno, las dejas 5 minutos refrescar y luego en un procesador estás 5 o 10 minutos procesándola y se vuelve mantequilla. No hay que agregarle grasa. No hay ni que nada. agregarle absolutamente nada. También en pantalla están apareciendo todos los ingredientes para que en casa tomen nota y hagan esta receta en casa. Perfecto. Si no tienes mantequilla, no tienes frutos secos, puedes usar media taza de aceite vegetal, aceite de coco o aceite vegetal. Eso lo vas a mezclar con endulzantes sin calorías, preferiblemente stevia granulada, que me encanta para hacer postres, ¿verdad? Lo vas a mezclar, luego le vas a agregar 3 huevos, un poquito de vainilla, la ralladura de media naranja, porque le va a dar ese gusto sabroso, ¿verdad?
Luego le vas a agregar la harina de avena. Y también puede ser de almendras. Yo prefiero de avena. Ok. Porque la de avena te da más consistencia de torta y tiene la mitad de las calorías que la harina de almendra. Cuidado con eso. La gente piensa que por consumir harina de almendras va a adelgazar más rápido. No, eso es para los intolerantes al gluten, Exacto. para cierto tipo de personas. Pero si una persona lo que quiere es adelgazar, tiene que saber que una taza de harina de almendras tiene 800 calorías. Una taza de harina de avena tiene 400 calorías. La mitad de las calorías. Entonces le agregas la harina, Increíble. le agregas el polvo para hornear y media taza de jugo de naranja. Ok. Para Lo todo podemos eso lo sustituir mezclas. por limón, también puede Sí. ser. Porque si quieres hacer torta de limón y no Ajá. quieres hacer torta de naranja, lo sustituyes por limón y yogur. Le puedes agregar media taza de Qué yogur rico. y un cuarto de taza de limón. Pero hay personas que la quieren blanca, la torta de cumpleaños. Entonces no le agregas jugo de naranja, sino que le agregas leche descremada. Y hay Ideal. gente que la quiere hacer marmoleada, entonces Cacao en polvo. le agregas a una parte de la torta cacao en polvo y así tienes muchas versiones de torta saludable. Diferentes opciones para tener sin duda una vida saludable, comer sano, es lo más importante. Gracias, doctora, por acompañarnos nuevamente en la nada. mañana de hoy. Tenemos que irnos a un corte comercial, pero al regreso seguiremos disfrutando de más sorpresas aquí en Portadas. Ya venimos.